Sean todos bienvenidos a esta emisión de su programa Gnosis Siglo XXI, que es patrocinado por el Centro Gnóstico Cristiano de Enseñanzas Uriel. Le damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Las venas varices. La causa de las venas varices muchas veces radica en la incapacidad de retorno de la sangre hacia el corazón, problemas de las venas, lo cual hace que la sangre se acumule dentro de las piernas y provoca que las venas se dilaten. Esto produce ciertos síntomas como dolor, hinchazón, pesadez, calambres en las piernas. El problema de las venas varices casi siempre lo padecemos nosotras las mujeres debido a los embarazos, por ejemplo. Necesitamos como primer paso a hacernos conscientes de limpiar nuestra sangre. Para ello también es necesario tener en cuenta unos cambios en la dieta. El uso de la ropa muy ceñida precisamente hace que este problema se incremente. Es necesario mantener un peso adecuado, hacer ejercicios, los masajes en forma ascendente de las piernas, por ejemplo, también son muy necesarios. Por ejemplo, para nosotros aplicar productos naturales, medicina natural, empecemos con el ajo, un diente de ajo en ayuna. Recordemos las propiedades maravillosas del ajo, ¿sí? Entonces va a hacer que nuestra sangre sea más diluida, más limpia. También podemos aplicar en forma externa cataplasmas sobre la zona, cataplasma con aloe vera. Y podríamos preparar en casa nuestra propia pomada a base de vinagre, zanahoria y sábila. Procesamos todos estos ingredientes en forma, las cantidades en forma equitativa y de forma que podamos hacer una pasta y aplicarla sobre las piernas. Los baños, por ejemplo, sumergir las piernas en agua con sal, ya sea en un balde, en una bañera, en una tina. Y podemos consumir también el extracto de semillas de uva, lo cual es beneficioso para nuestro organismo. Amable amigo, recuerde que es mejor prevenir que lamentar. ¿Qué es la madurez espiritual? Es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. Es cuando aceptamos a las personas como son. Es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva. Es cuando se aprende a dejar ir. Es cuando se es capaz de no tener expectativas en una relación y damos de nosotros mismos todo lo mejor solo por el placer de dar. Es cuando comprendemos que lo que hacemos lo hacemos para nuestra propia paz. Es cuando uno deja de demostrar al mundo lo inteligente que se es. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás. Es cuando paramos de compararnos con los demás. Es cuando se está en paz consigo mismo. La madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad y querer, y somos capaces de dejar ir ese querer. Por último, y no menos importante, se gana la madurez espiritual cuando dejamos de anexar la felicidad a las cosas materiales. Es cuando tú controlas tus emociones y no las emociones a ti. Cuando comprendes que todas las respuestas están dentro de ti y no afuera en los demás. Es cuando te das cuenta de que cada una de las personas o situaciones de tu vida, nada es bueno, nada es malo. Absolutamente todos son grandes maestros y condiciones para seguir evolucionando. Bueno, vamos a tratar en la tarde de hoy un tema
relacionado con la mujer en la escuela gnóstica, en la iglesia, tanto en la iglesia como en el movimiento. Actualmente vemos que el género femenino se halla debatiéndose ante grandes desafíos. Por un lado tenemos la sociedad, los avances tecnológicos, la modernidad, tanto en las costumbres como en los valores, y por el otro lado tenemos esa parte de ser mujer, de querer que siempre las cosas tengan un propósito superior. Nos encontramos buscando una nueva forma de adaptarnos a este sistema actual imperante. Como mujeres tenemos un papel fundamental en la familia, en la sociedad y en el mundo entero. Vemos que ya el género femenino no tiene puertas cerradas en lo que tiene que ver en la política, en la economía, en la ciencia, en el arte. Las mujeres han tenido muchos avances, muchos progresos. Sin embargo, acá en lo que tiene que ver con el movimiento gnóstico, con la escuela gnóstica, surgen ciertas cuestiones, ciertos paradigmas, y nos cuestionamos cómo podemos nosotras como mujeres pues darle el suficiente realce a la enseñanza, a este conocimiento, para poder transformar no solamente nuestra familia, porque de hecho una mujer que pertenece a la escuela gnóstica, su primera escuela es la familia y por ende luego a la sociedad. Pero siendo que necesitamos abarcar, que este conocimiento sea más abarcante hacia la sociedad, necesitamos que esta fuerza femenina pues comprenda, practique y dé a conocer muchísimo mayor este gran conocimiento. Vamos a iniciar, por ejemplo, aquí tenemos dos varones que pues pertenecen al movimiento gnóstico, y ellos van a darnos sus conceptos acerca de lo que ha significado en sus vidas que tengan una esposa que pertenezca a la escuela gnóstica. Profesor Tomás. Bueno, cuando la persona empieza en este camino, y por ejemplo cuando son parejas que conocen las enseñanzas, es extraordinario, es lo mejor que le pudo haber pasado, sobre todo cuando ambas se hacen conscientes que el matrimonio va dirigido al nacimiento segundo, es decir, a crear ese Cristo dentro de nosotros, hombre y mujer. A veces se da el caso que cuando los hermanos que entran en la gnosis y ahí se conocen, entonces ambos van con ese propósito, pero también debe tener en cuenta que está el ego que interpone ese propósito. Entonces se da el caso de que cuando haya discusión entre pareja, entonces sacan a reducir la gnosis como un mecanismo para manipular uno al otro, obviamente porque todavía no se ha entrado al trabajo sobre sí mismo, el objetivo fundamental de la gnosis, y que un matrimonio se haga consciente que este matrimonio va dirigido para un nacimiento segundo. Eso no es para todo el mundo. Necesita una mujer que tenga un temple y una capacidad y una comprensión profunda
donde se hace consciente hasta dónde quiere llegar. Y no todas las mujeres están comprometidas a este tipo de cosas. Por eso es bendito aquel hombre donde su esposa pues le ayuda en ese trabajo y se ayuda a sí mismo en ese trabajo. Esas diversidades que hay, por ejemplo, donde el hombre es el que está en la gnosis y la mujer no se encuentra en la gnosis, de pronto es más manejable en el caso de que el caso contrario, que la mujer es la que está en la gnosis y el hombre no se encuentra en la gnosis. El tema es más difícil para la mujer porque el machismo, la imponencia, eso de querer fornicar, etcétera, etcétera, pues obviamente se requiere de mucha inteligencia de parte de la mujer para poder conquistar al hombre para este camino. Porque se trata de una conquista, no se trata de una imponencia, sino de que la mujer o el hombre debe conquistar a su pareja para lograr pues ese avance interior, ese avance espiritual, que a eso es que va dirigido los matrimonios de la enseñanza gnóstica. Alexander, tú en tu experiencia personal, ¿cómo podrías resaltar lo importante de una esposa a nivel de las escuelas gnósticas? Bueno, yo iría más allá de las escuelas gnósticas porque no soy amigo de los exclusivismos. Esta es una cuestión que está dada para que todo el mundo la tome, pero como dijo el profesor, todos no están dispuestos, porque es una cuestión de estar dispuesto. Es una cuestión de nivel de conciencia, es un asunto de comprensión. Y de acuerdo a esos niveles de conciencia y esos niveles de comprensión, pues entonces así será el accionar de las personas, de los seres humanos. Sin embargo, la gnosis está dada para que todo aquel que la escuche, pues la tome y haga de ella su vida, la lleve a la práctica, porque la gnosis no es una teoría. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dice el profesor, porque es verdad, es como un ejemplo que siempre cito cuando en algún momento me toca hablar del tema. En el asunto del matrimonio gnóstico es como cuando, por ejemplo, esta mesa en la que nosotros tenemos aquí nuestro apoyo, si hay un hombre y una mujer y quieren mover la mesa en una dirección, pues la mesa, si el uno jala en una dirección y el otro jala en otra dirección, la mesa no se mueve. Lo mismo sucede con la relación, el matrimonio. Entonces es obvio que tiene que haber una afinidad en pensamiento, en sentimiento, ¿verdad? Y en emoción. Y esa afinidad pues debe orientarlos a que los dos vayan en el mismo sentido. Obviamente deben y pueden haber diferencias, que es lo normal, porque en el mundo pues los hombres piensan de una manera, las mujeres piensan de otra, los hombres sienten de una manera, las mujeres sienten de otra, pero en dado caso de ya la vida en sí, hay que apelar a la conciencia, al amor, y obviamente pues se necesita la colaboración de parte y parte. Y esa colaboración solamente se da en virtud del trabajo que se haga sobre sí mismo, sobre la comprensión que se tenga. Por ejemplo, como dijo el profesor, que es cierto, cuando hay discrepancias, que las hay, los matrimonios gnósticos no son la excepción. Ya, si hay personas que creen que los matrimonios gnósticos son un paraíso, un idilio, están completamente equivocados, porque es que cuando se trabaja el ego, es cuando más el ego sale, cuando el ego más resalta, cuando el ego se vuelve más sensible. Entonces a veces los matrimonios gnósticos son un poco más agitados que incluso aquellos que no son gnósticos. Entonces, cuando hay discrepancias, como les decía, entonces sale a relucir ese asunto. Entonces se escuchan frases como: eso es lo que estás aprendiendo en la gnosis, eso es lo que tal. Entonces, no es una cuestión de juzgar al otro. Siempre señalamos con el dedo acusador, y cuando se trata de la pareja y cuestiones, somos como más, ¿cómo se diría? Como más agresivos, más puntuales, porque se espera siempre de que pues haya una perfección. Pero
conscientes del hecho de que estamos llenos de defectos, de egos. Entonces urge la necesidad de que miremos hacia adentro, de que antes de que exijamos al otro tal o cual comportamiento, tal o cual actitud, tal o cual cambio, pues nosotros lo hagamos dentro de nosotros mismos, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta y clarísimo, es que aunque haya una pareja, un hombre y una mujer que estén dentro de la enseñanza gnóstica, eso no implica de que ambos tienen el mismo nivel de conciencia, ¿ya? Y no se trata del más ni el menos, se trata simplemente de lo que es la diferenciación. Eso por un lado. Y por otro lado, también está el trabajo que cada uno haga sobre sí mismo, y también el nivel de arraigo que tengan los defectos en cada uno de ellos. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que la participación de la mujer es fundamental. Conozco muchos casos de varones, algunos son amigos, otros son conocidos, de que están en la enseñanza pero están solos, no han podido encontrar compañera. Y también conozco el caso de mujeres que están solas y no han podido encontrar compañero. Es una cuestión de que, digamos, como que de méritos. Hay que trabajar fervientemente sobre nosotros mismos, pedirle a la divinidad, de pronto hasta hacer un negocio con la ley, porque sí es cierto que hay un cambio fundamental en el trabajo y en el avance cuando se trabaja con la pareja a que cuando se trabaja solo. Ahora, yo no estoy con esto diciéndole a los que estén solteros que vayan corriendo y se casen, no, porque eso es un proceso y pues debe haber muchas afinidades, ¿me entienden? Para eso es el tiempo del noviazgo y el conocerse. Pero es fundamental porque, ya como lo dijo el venerable maestro Samael, la mujer es escalera para subir, o como digo yo, ascensor para bajar. Entonces es importantísimo el papel de la mujer. Bueno, amigo Ale, voy a formar una pregunta, me la voy a desquitar ahora. Ajá. Bueno, hermana, usted como miembro activo de la escuela gnóstica, en el caso de la escuela del Centro Gnóstico Enseñanza Suriel, ¿qué le puede decir a todas las damas que nos están escuchando y que tienen cierto interés, o de pronto para despertarle interés en estos estudios? Bueno, es interesante la pregunta, y básicamente en eso fundamentamos este mensaje en la tarde de hoy. Mi experiencia, apenas llegué al Centro de Enseñanza Suriel, pues se me dio la oportunidad de hacer unos estudios para conferencista. Ya se me dio la oportunidad de sacar muchos anhelos, muchas inquietudes espirituales, ¿sí? A través de los rituales, a través de las prácticas, y se me dio la oportunidad de comprender un poquito más la parte emocional. Nosotras las mujeres somos muy emocionales. Si nosotras no logramos un equilibrio en esa parte, emoción, mente, instinto, pues todo se nos sale de las manos. Los hijos, el esposo, la economía, la salud, todo, ya. Entonces, en mi experiencia, básicamente quiero referirme a eso. Nosotras necesitamos comprender esa parte interna nuestra, porque muchas veces esos desequilibrios son tantos y tan graves que afectan nuestra salud, ya. Y vemos hoy, por ejemplo, muchísimas mujeres jóvenes con un cáncer, con una diabetes, que les impide ser esposas, ser madres, ya, ser un poquito más ayuda fundamental hacia las futuras generaciones. Entonces, para mí ha sido una experiencia maravillosa, fundamental, conocer estas enseñanzas y cuestionarme también por qué adolecemos de muchísimo más personal femenino que masculino, ya, porque hace falta tanto
personal femenino en las escuelas, en el movimiento, en la iglesia gnóstica, y es precisamente por ese factor del desequilibrio en nuestras emociones. He tenido contacto, afortunadamente, con muchísimas damas pertenecientes a la iglesia y pertenecientes al movimiento. En ellos pues no se les cierra las puertas, es la verdad, tenemos que decirlo, no se les cierra las puertas a que una mujer desarrolle sus capacidades, pues tenga la capacidad de dar una conferencia, tenga la capacidad de dirigir pues ciertos aspectos, los grupos, por ejemplo. Se les motiva para que hagan un trabajo más allá, ¿sí? Pero también me he dado cuenta que en la parte que tiene que ver con el estudio y la comprensión del ego, falta muchísimo trabajo por parte de nosotras, las damas gnósticas. ¿Por qué queremos apuntar hacia estos temas? Veamos, si en una iglesia o en un movimiento hay un grupo donde prevalecen los varones, donde se reúnen, por ejemplo, muchísimos hermanos gnósticos, ¿se dan cuenta ellos acaso que en esas reuniones falta el aspecto femenino, la energía femenina que los complementa? Pues me imagino que sí se habrán dado cuenta, y por lo tanto deben emprender acciones, labores, planes para que apunten a atraer más ese aspecto femenino, y empezando por los jóvenes. Es decir, que los sacerdotes, los obispos, como se quieran llamar, no se queden simplemente dando las mismas conferencias hacia los mismos, con las mismas, ¿sí? Sino que abramos la oportunidad de buscar nuevas herramientas para atraer a la juventud, atraer a las damas, ¿sí? Para que haya ese equilibrio, ese complemento, y florezca el movimiento gnóstico como tiene que florecer, porque el venerable maestro Samael Aun Weor nos da los parámetros para que a la mujer se le tenga en el mismo nivel, se le den las mismas oportunidades y los valores femeninos resalten. Muy interesante, hermano. Precisamente la mujer dentro de esta escuela, bueno, yo creo que en todas las religiones la mujer tiene mucha relevancia últimamente, porque se le ha dado ese valor. Antes se aislaba un poco, ya pues nos hemos dado cuenta que hace parte del proceso espiritual, que hace parte del camino. La misma naturaleza nos da el ejemplo que en toda creación se requiere de esas dos fuerzas para crear la tercera fuerza. El maestro lo menciona en la parte de la naturaleza, cuando nosotros tomamos una semilla y la colocamos dentro de la tierra. La unión de esas dos fuerzas crea una tercera fuerza, ese fuego, esa luz que crea una planta, que no es ni la semilla ni la tierra, pero que esa planta da fruto, da flores y da fruto. En una mujer, en un matrimonio gnóstico, precisamente ese es el proyecto del sol, donde la pareja se unen a través de su semilla, da unas flores y da un fruto, el nacimiento de ese Cristo. Desafortunadamente no se enfoca el matrimonio en ese punto de vista. El enfoque del matrimonio actualmente es para reproducir la especie, para enfermarse, para gastar dinero, para sufrir de enfermedades, para pelear unos con otros, etcétera, etcétera. Ese es el enfoque que le dan ahora mismo al matrimonio, a las parejas. Pero obviamente, si eso hace parte del diario vivir y que nosotros de todas maneras le tenemos que producir a la madre tierra, en ese caso de reproducir la especie, pues no hay ningún delito. La cuestión está que no solamente nos quedamos en esa parte
de obedecer a las normas y a las leyes de la naturaleza. Es decir, nacer, crecer, reproducirse, enfermarse, envejecerse y morir. Independientemente a ese, el matrimonio debe estar dirigido, hombre y mujer, ¿verdad?, a la autorrealización, que ese es el enfoque que le damos. Entonces, por esa razón, pues el maestro siempre dice que un hombre debe siempre estar acompañada de una excelente mujer, y una excelente mujer debe tener el hombre el mérito suficiente para merecerse esa mujer. Entonces, independientemente, una de las cosas que más le agradezco a mi ser, primero fue la madre que me dio, una excelente madre, porque ella fue la que me formó y me dio las orientaciones espirituales. Despertó en mí esa necesidad por las cosas espirituales, respeto por las cosas espirituales, muchas normas de conducta, ella fue quien me la enseñó. Luego, el segundo aspecto que estoy agradecido fue la esposa que me dieron, porque a la final ellas son las que escogen. Uno no escoge nada porque ellas son las que toman la decisión. Entonces, no sé qué me vio, pero tomó la decisión, ¿verdad? Y profundamente agradecido de esa decisión tomada, porque es el valor tan grande, porque es una segunda madre, porque la esposa es una segunda madre, nos sigue corrigiendo, nos sigue orientando, y es el pedestal para avanzar espiritualmente. Definitivamente, tengo que reconocerlo. La esposa es lo que me ha mantenido aquí en las enseñanzas gnósticas. Si no ha sido por el apoyo de ella, si ella no me haya apoyado en este camino espiritual, en toda esta brega del trabajo sobre sí mismo y el sacrificio por la humanidad, lo más probable es que yo no estuviera en estas escuelas gnósticas. Gracias a ella, pues pertenezco a la gnosis, y obviamente que, como dice, detrás de un gran hombre siempre debe estar presente una gran mujer. Bueno, realmente, a aquellas damas que nos escuchan, a aquellas personas que pues sienten cierta inquietud hacia el movimiento gnóstico, hacia estas escuelas, podemos decir, existen muchísimas ventajas de permanecer dentro de estas escuelas. Como mujer, por ejemplo, el cuidado dentro del matrimonio, ¿sí?, que tiene el hombre hacia la mujer, es decir, de no degenerarla, como se enseña a través de esto, que es cuidando nuestras energías sexuales. La mujer siempre va a permanecer en un estado de salud excelente, siempre va a tener su equilibrio en su salud, en sus emociones. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, a la hora de ser madre, a la hora de ser padre, por ejemplo, se tienen unos hijos con una calidad diferente. Eso no lo podemos negar, que cuando la semilla se cuida, se enaltece al eterno femenino, a la mujer, como lo que realmente es, obviamente el fruto de esa unión va a ser diferente. Teniendo en cuenta que se cumplan pues con los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque sabemos que nuestra psiquis va a influir definitivamente en esa nueva generación que se va a tener. Otra cosa que se tiene muy favorable de permanecer dentro de las escuelas gnósticas es que la mujer ya tiene otra visión de sí misma del mundo, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa que hay un problema a nivel familiar, a nivel conyugal, a nivel externo, cualquier problema, y uno busca conectarse con su real ser, con su Madre Divina, para pedir la ayuda y solventar esos problemas.
hemos hecho énfasis aquí de que una persona que permanezca dentro de las escuelas gnósticas tiene la capacidad de iluminar, dar luz, apoyo a la familia alrededor. Entonces esto es muy ventajoso, ya que los problemas cada día pues nos agobian más, y pues si emocionalmente no estamos en equilibrio, no tendremos la capacidad de ayudar o ayudarnos a nosotras mismas. Otra ventaja es de ser una dama dentro de las escuelas gnósticas, es que, por ejemplo, nos vinculamos más con lo externo, lo exterior, con la madre naturaleza. Sentimos más ese vínculo, ¿sí?, con las plantas, con la madre tierra, con todo. Y obviamente hay cuestiones, problemas que se van a presentar a nivel regional, a nivel nacional, que afectan a pues la naturaleza, los cambios que se vienen en los ciclos, y como mujer nosotras podemos, a través de esa conexión interior con nuestra madre divina, con nuestra madre naturaleza, podemos ayudar, dar nuestro granito de arena para que esto pues se solucione, y tratar de buscar soluciones a los problemas que está presentando el medio ambiente, todo. O sea, es una relación muy amplia, muy grande, y la cual la mujer es parte de ello también. Bien, como mensaje de despedida, pues ya terminamos. Pues les envío mi más cordial invitación a todas esas damas gnósticas a que no desfallezcan, no cesen en su trabajo sobre sí mismas, a que se armen de infinita paciencia, porque en este asunto del morir y del nacer se necesita paciencia, la ciencia de la paz interior. Como leí al comienzo en el mensaje psicológico, no debemos ocuparnos ni preocuparnos por querer cambiar al otro. Sé tú el cambio que quieres en los demás. Entonces es mi más cordial invitación. Paciencia, hay que seguir trabajando sobre sí mismos, y que de pronto tengan como un poco más de participación. En algunos grupos las mujeres están relegadas a un segundo plano, no tienen una participación. Entonces eso se debe a muchos factores, pero también pues en un sentido global es porque pues le han dado como mucho preponderancia al varón y la mujer ha caído en segundo plano, y no, esta es una cuestión que tienen que ir los dos a la par. O sea, el hombre y la mujer deben ir uno al lado del otro. No es que uno detrás del otro, no, uno al lado del otro, porque somos pues el producto de nuestro ser, y nuestro ser es nuestra sabiduría. Él sabe que el equilibrio se logra cuando las dos fuerzas opuestas se combinan, y entonces se produce una creación. Enviamos saludos. En estos momentos se encuentran conectados nuestros amigos Abelardo Antonio, Marcela Zambrana, Nancy Timaná, Jesús Rodríguez, Raúl Ernesto Mesa, Doris Acosta, Mónica Espinosa, Mariana Jiménez, Edwin Común y Carmelita Casares. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Bueno, ¿qué podemos decir de las damas? Invitarlas a que participen también de estas escuelas, de estas enseñanzas. Así es. Como decía aquí la hermana, tiene mucha ventaja, ¿verdad? Mucha ventaja. Sobre todo en esa trajín de la casa, del hogar. Porque es que la mujer tiene una carga muy, muy pesada. Imagínense, tiene que lidiar con los hijos y después tiene que lidiar con el marido. Está claro que es otro hijo, el hijo mayor. Entonces es una carga bien pesada, pero cuando ya entra en estas escuelas, ya deja de ser carga, ya se convierte como que en un reto, ¿verdad?, para ella, en la cual este es lo que Dios me ha dado como familia, y esto es lo que yo tengo que formar. Entonces la gnosis le ayuda a la mujer para que ese reto se cumpla, formar su familia, ¿verdad? Entonces, pues invitados todas las mujeres, las damas,
así no pertenezcan a la gnosis, pues invitarlo para que se acerque a cualquier centro de conferencia gnóstica, escuchen, y si ve que las cosas le van bien, pues se hace miembro de estas escuelas, que las damas pues siempre serán bienvenidas y siempre tomará un lugar dentro de las actividades de la gnosis. Bueno, les damos las gracias por su amable sintonía, y hoy estuvieron con ustedes Alexander Ramírez, Tomás Tobar, en los controles Leonardo Rivera y quien les habla Beatriz Fernández. Para todos, paz inverencial.